estas jornadas también sois muchos y todos muy, muy interesantes y al final eso, pues intentar que tengáis tiempo no, todos. que lo haces bien. Sí, no, y Gestionar luego un pues poco ahí, un meternos un poquillo... poco de caña. Sí, a Yo ver, particularmente no he sí. ensayado la presentación, no sé, Bueno, ahora no te voy sé a decir, si me sí, costará los tiempo, 20 sí, minutos 20 minutos, estipulados. sí. Teníais una hora entre los tres, entonces eran 20 y 20, 40 y 20 de turno de preguntas y respuestas. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Ahora, eso, ahora le comentaba, más o menos tenéis 20 minutos, 20 minutos tú y 20 minutos vosotros dos. Y luego dejar otros 20 minutos de preguntas. Con que eso, el ordenador que funciona es este, que se siente ahora aquí Chechu, y luego sí os vais cambiando. Pero yo no hace falta que pase. Ah, bueno, porque pasas tú directamente. Paso directamente. Porque tú no llevas... Sí, la presentación es la misma. Ah, La misma son las tres primeras vale. diapositivas o Pues, pantallas. pues, Luego ya pues la pasas tú. voy Pues si pasando quieres y- quédate tú en medio y así y Enrique te quedas ahí y ya está. Cambiamos tú y yo así. Y con Así que no se estamos intercambie, o intercambias con Kiko y ya Vale. está. Y así ya solucionado. Perfecto. Con que nada. Pues a ver si va entrando ya la gente y eso. A ver si empezamos. Ya son y 20, bueno, que no Pues se ya nos tenemos acumule. 5 minutos menos. Sí, bueno, yo los voy. Luego, si terminamos a las 2 y 10, pues 2 y 10. Los intentar dosificar. ¿Sabes qué pasa? Que luego las inauguraciones siempre cuesta. Entre que Sí. también me ha dicho que había un canutazo ahí fuera, que viene. Vale. Y luego son difíciles de controlar en duración, las inauguraciones. Pero bueno. En fin, pues a ver en cuanto estén y eso. Cargo, tenía aquí anotado. Yo, jefe de servicio de espacios naturales y red natural. Correcto, eso es. Sí, daré algún dato que tenía por aquí las especies que se han ido a proteger, los valores de red natura, 86 especies de aves, 54 animales y 69 hábitats de... Bueno, simplemente comentar un poco. Lo comentarás, Sí, perfecto. por Bien, introducir nada, Muy bien. medio minutillo y ya está. ¿No tendréis una memoria USB? Es que me Sí. está fallando la mía. Sí, si la quieres. Para pasar, sí, para pasar. Que Patricio viene a continuación nuestro, ¿no? Sí, eso es, La segunda tanda, digamos. eso es. Sí, la otra estaba con más gente. Lo que no hemos probado es si funcionaba mi PowerPoint, porque no lo hemos abierto, ¿verdad? ¿Tú qué? El PowerPoint nuestro. Ah, Que lo hemos dejado ahí en la carpeta, pero no, bueno, me imagino que se abrirá. Sin Bueno, problema. si es un Yo el mío PowerPoint estaba así, normal, pero sí. en principio Yo creo que funcionará sin problema. Sí, Estas cosas siempre... ¿Cómo es? Murphy. Sí. ¿Ya lo tienes? Venga, pues si queréis vamos a comenzar, que ya parece que... Bueno, pues si queréis vamos a comenzar ya, que ya se va. Bueno, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Si os parece, aunque quede alguien por fuera, vamos a ir comenzando para que no se nos vaya ralentizando la mañana. Como os anunciaba antes de irnos, esta primera mesa de ponencias va a estar compuesta
por Jesús Antonio, por Chechu Insausti, él es jefe de Servicio de Espacios Naturales y Red Natura 2000 del Gobierno de Aragón, y también les acompaña en la mesa tanto Enrique Puello, que él es alcalde de la villa de Ainsa, y Juan Antonio Gil, vicepresidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, quienes hablarán del plan de gestión de la Red Natura 2000 también en el municipio de Ainsa, en la comarca de Sobrarbe. Pero antes va a tener el turno de palabra Chechu Insausti, quien nos va a presentar líneas generales. Antes ya lo ha anunciado el director general, Diego Bayona, las líneas generales de trabajo de la Red Natura 2000 aquí en la Comunidad Autónoma Aragonesa. Comentar, como bien se ha venido hablando, de que se trata de diferentes planes de gestión, que en este caso incluye la protección de valores importantes de la Red Natura 2000, como son 86 especies de aves que son objeto prioritario de la Directiva de Aves de la Unión Europea, otras 34 especies animales y también 69 hábitats de interés comunitario para la Unión Europea. Por ello, en total, se trata de un total de 402 planes diferentes. Lo cierto es que la comunidad aragonesa, se ha venido hablando anteriormente, protege un rico abanico de espacios, desde lagunas salobres, desde lagunas saladas, hasta zonas esteparias, como por supuesto regiones agroclimáticas de alta montaña, con diferentes aves en peligro de extinción, como puede ser el quebrantahuesos, del cual después daremos buena cuenta en la zona de Sobrarbe, y por supuesto diferentes plantas endémicas. Jesús Antonio Insausti, Chechu Insausti, cuando quieras tienes el turno de palabra, estos 20 minutos para dirigirte al público. Muchas gracias y buenos días. En estos tiempos de tribulación que últimamente estamos viviendo, ¿no? Estos dos o tres últimos años, pues realmente encontrar motivos de alegría y celebración como el que nos trae hoy aquí, pues hay que celebrarlo, hay que utilizarlos para intentar abrir una ventana, ¿no?, de optimismo en esta situación en la que vivimos, y congratularnos todos de estar celebrando ahora mismo los 30 años, este cumpleaños de la Red Natura 2000 en la Unión Europea. Quienes me han precedido han expresado muy acertadamente lo que significa esta red a nivel europeo, estatal y mundial, y por tanto pues es una satisfacción, ¿no?, el poder estar deseando felicidades a Red Natura 2000. Y lo es por dos motivos, tanto por la fecha en sí, como porque también estas jornadas, concretamente, es la primera vez que se celebra un encuentro, un evento de esta naturaleza en nuestra comunidad autónoma. Así que es un doble motivo de alegría y de celebración. Y como de bien nacido es ser agradecido, quisiera antes de nada empezar diciendo o agradeciendo al Departamento y a la Dirección General, particularmente a Diego Bayona, nuestro director general, que fue la persona que tuvo la iniciativa de lo que iba a ser inicialmente una jornada técnica, estrictamente técnica, para hablar de lo que veremos el miércoles, pues digamos convertirlo en una jornada más completa como la que estamos desarrollando hoy aquí todos. Así que en primer lugar mi agradecimiento al Departamento de Diego, y a continuación a los organizadores, a Diana en particular, que estará por ahí, no sé si la veo, con sus tareas, y a todos vosotros, a los que habéis venido desde más lejos o desde muy lejos a participar en esta reunión, a los que habéis venido a acompañarnos, a escuchar nuestras intervenciones y a preguntarnos, y luego, por supuesto, prácticamente todo lo que voy a contar a partir de en estos minutos es el trabajo que hemos desarrollado en el servicio durante estos últimos 5 años y lo que tenemos intención de seguir desarrollando, ¿no? Cómo vamos a continuar con esta labor. Y por tanto tengo que agradecer aquí personalmente a las personas que por desgracia hoy no han podido estar aquí con nosotros acompañándonos, no todos, algunos veo que sí. Así que muchas gracias, Emily, muchas gracias, Agustín,
Muchas gracias, África, y muchas gracias, Ofelia. Sin vosotros, sin vosotras, pues todo esto que voy a contar ahora, evidentemente no sería una realidad. Bueno, el título de la ponencia en la que me ha tocado realizar, pues un poco, lo digo un poco, en fin, que se me entienda, ¿no? No lo quiero decir de una manera, en fin, presuntuosa, pero de alguna manera viene a plantearnos o a desembocar en el gran enigma de la humanidad, ¿no? Que todos nos venimos preguntando, en fin, a lo largo de nuestra historia. Es un poco de dónde venimos, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y para llegar a la dónde vamos, que es un poco lo que se me pide que haga hoy, pues es necesario previamente responder estas otras dos preguntas, ¿no? Bueno, respecto de quiénes somos, no voy a poder dedicarle tampoco excesivo tiempo a comentar cuáles son exactamente las características de nuestra red Natura 2000, a presentarla en profundidad, etcétera, etcétera. Ya se me han adelantado en algunas de estas cifras un poco principales, pero bueno, nosotros disponemos en Aragón de 204 espacios Red Natura 2000, que engloban no un tercio, pero sí un 28, no un 30%, pero sí un 28,5% de la superficie de nuestra comunidad autónoma. Y como antes ha señalado la representante de la Comisión, pues en esta situación podemos estar razonablemente satisfechos de que hemos conseguido crear, bajo la responsabilidad compartida que tenemos en la Unión Europea, pues crear a nivel de Aragón una red coherente y suficiente de territorio Red Natura 2000. De esa red, 48 espacios son zonas de especial protección para las aves, un 18% del territorio, y 156 son zonas de especial conservación, un 22% del territorio. Como se puede apreciar, la distribución tanto de unas como de otras es sustancialmente, territorialmente me refiero, tiene un reparto equilibrado y reúne representaciones suficientes de toda la diversidad biológica que tenemos en Aragón, desde las altas cumbres del Pirineo a los sistemas montañosos de la Ibérica, zaragozana y turolense, y pasando, por supuesto, también por las zonas esteparias de la depresión del Valle del Ebro. Pero me interesa, más allá de esta caracterización general, y simplemente señalar tres cuestiones importantes, muy relevantes para la gestión, para la comprensión y para la gestión de Red Natura 2000. Uno es que en nuestro caso, como antes también se ha señalado en el caso de Castilla y León, el grado de solapamiento de Red Natura 2000 con los montes de utilidad pública en nuestro caso es muy elevado. Estamos hablando de un 67%, o sea, 2/3 de nuestra Red Natura 2000 son terrenos de titularidad pública y además de naturaleza forestal, montes. Y por otro lado, aunque aquí no está representada la red municipal porque sería difícil de ver en la imagen, lo cierto es que casi 3/4 de nuestros municipios tienen alguna superficie de su territorio en Red Natura 2000, o sea, 531 municipios. Con lo cual, muchas de las cosas que se han dicho y de las que voy a decir yo ahora, creo que hay que tener siempre presente, ¿no?, esta realidad, esta situación, cuando hablamos de qué es Red Natura 2000, qué significa y cómo la hemos de gestionar. Y también, para finalizar con esta un poco presentación de Red Natura 2000, otra circunstancia que muchas veces la comentamos. Desde el punto de vista de las características socioeconómicas de nuestra Red Natura 2000, en esta imagen lo que estamos viendo es cuál es la actividad principal en cada uno de estos espacios, ¿no? En amarillo están, no sé si se ven bien en la pantalla, son los espacios donde la actividad predominante corresponde al sector primario. En naranja es la que corresponde al sector secundario y en azul es donde predomina el sector terciario. Y es una realidad que hay que conocer, aunque es evidente, por otro lado, que para muchas de las cuestiones que se han comentado y que voy a comentar a continuación, la importancia cualitativa, ¿no?, que no tanto como vemos aquí cuantitativa, del sector primario, pues es muy determinante.
pero no obstante esa situación, pues lo que claramente nos indica esta imagen que el sector terciario es el que fundamentalmente domina la socioeconomía en nuestros espacios Red Natura 2000. Bueno, pues así muy rápidamente hemos visto más o menos quiénes somos y respecto a de dónde venimos, bueno, yo me voy a ceñir obviamente a comentar, no tengo tiempo para extenderme, ¿no? Retrotraerme en la historia hace 30 o 40 años, más o menos en nuestro caso 30 años, ¿no? En el caso de Red Natura 2000. Y por tanto me voy a centrar en los últimos 5, que es más o menos cuando yo vuelvo al departamento y con, entre otras, digamos, encomiendas, justamente la de abordar por entonces el desafío que teníamos en materia de planificación y bueno, pues solventar los problemas a los que nos enfrentábamos para dotarnos de los planes de gestión que resultaron aprobados ya finalmente mediante el decreto 13/2021 de febrero del año pasado y abordar también la planificación global mediante el plan director, del que luego comentaremos. Entonces, ¿de dónde venimos durante estos últimos años en este periodo más reciente? Bueno, pues lo que ha pasado es que, por un lado, nos hemos dotado, como decía el consejero, de una estrategia aragonesa de biodiversidad y Red Natura 2000, con el horizonte 2030, dentro de la cual pues, nos planteábamos un conjunto de objetivos, muchos de los cuales ya se han conseguido y forman parte de esto de que ya podemos dar, digamos, por cumplido, ¿no? de los trabajos que hemos estado realizando y que esta estrategia aragonesa es, no lo podemos olvidar, nuestro marco de referencia para seguir trabajando durante el periodo que nos queda hasta ese horizonte 2030. Junto con esa herramienta, también hemos construido el marco de acción prioritaria para el periodo de programación 21-27, que es el instrumento que la Comisión utiliza para conocer cuáles son las necesidades de financiación que tienen los Estados miembros, en nuestro caso, además, las comunidades autónomas, en un caso de nuestro Estado descentralizado, y conocer también cuáles son los fondos a los que va a acudir, para fondos comunitarios, obviamente, para el cumplimiento de esas necesidades de financiación. Entiéndase que no es un presupuesto, en el sentido estricto que le damos a este concepto, ¿no? No es un presupuesto exactamente, sino es una información que necesita la Comisión para conocer y programar también sus actuaciones y comprobar el modo en que los Estados miembros abordan sus compromisos en las diferentes materias, en este caso en materia de conservación de la naturaleza o de conservación de la biodiversidad. Venimos también en este periodo, como ya he dicho, pues de trabajar intensamente en planificación y en la elaboración y consecución de unos planes de gestión que ya hemos comentado que vieron a la luz el año pasado. Y dentro de todo estos elementos, digamos, más generales, quiero destacar en particular que la importancia que ha tenido para nosotros la creación de un sistema al que antes se ha referido el director general, el Sistema de Información y Planificación en Red Natura 2000 en Aragón, un sistema informatizado de planificación y de gestión continua, permanente, porque la planificación y la gestión es un proceso continuo, no se detiene nunca, y que ha supuesto para nosotros un apoyo muy importante y una herramienta que confiamos que en el futuro seguirá permitiéndonos hacer todo lo que a continuación voy a tratar de explicar. Y empezando a contar un poco a dónde estamos yendo, cuáles son los trabajos que estamos ahora desarrollando ya mismo. Pues primero voy a comentar en el ámbito técnico. Justamente el primero de ellos es el al que me acabo de referir, es el de seguir perfeccionando, aumentando las capacidades del sistema de información y planificación, bueno, del programa, es una aplicación informática, un programa, para dotarlo de las capacidades que nos pide la evolución de los tiempos. Ya es un sistema que está capacitado para interrelacionarse con otras aplicaciones del departamento, muy habituales en el mundo agrario, pero que en el mundo ambiental pues hasta ahora no habíamos desarrollado.
pero también pretendemos seguir desarrollándolo para que tenga capacidad de respuesta a las demandas que desde luego, nos plantea la Comisión Europea y de su mano el Estado, ¿no? La Comisión sigue avanzando en todo lo que sea la normalización de datos, la estandarización, la mejora y el control de la información, el flujo automatizado, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, esta herramienta la queremos preparar para dar satisfacción a esas necesidades de cumplimiento de información de la Comisión en materia de artículo 12 o artículo 17 de las directivas, de evolución del formulario normalizado de datos, que está exactamente ahora la Comisión trabajando en ese periodo de intensificar la informatización de esta herramienta y, por supuesto, para que nos siga permitiendo evolucionar nuestros planes de gestión hacia la revisión que está prevista para dentro de 6-7 años y que también nos pide la Comisión que avancemos en el sentido de concreción en tanto en la definición de objetivos como de medidas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es una herramienta que una de sus componentes, no voy a poder extender hoy en relación a este asunto porque justamente tenemos mañana y pasado para hablar de ello, ¿no? Pero una de las cuestiones muy importantes para nosotros es que esta herramienta nos va a permitir gestionar la captación de la información que necesitamos para la gestión y generar todo este flujo de información estandarizada, homogeneizada y de calidad a futuro. Dentro de toda esta, de este escenario, de mejora técnica continua, otro aspecto importante en el que venimos también hace años trabajando es en la definición a una mayor escala de detalle de nuestra cartografía de hábitats. Cuando allá por el año 2000, 2001, 2002, Aragón desarrolló la red que acabamos de ver de espacios Red Natura en 2000. Por ahí entonces solamente teníamos aproximadamente 15, 16 cepas que coincidían más que nada con los espacios naturales protegidos de Aragón y en aquel periodo hubo que desarrollar la red hasta sus prácticamente 203 espacios actuales. Pues entonces disponíamos de esta cartografía que hizo el Ministerio para toda España, que es una cartografía 1.50.000. En Aragón llevamos trabajando ya unos años en la cartografía 1.10.000 de hábitats para todo el territorio y concretamente en el año que viene, en 2023, esperamos tener finalizadas todas las hojas que se corresponden con los territorios donde hay algún espacio Red Natura 2000. Esta es una herramienta que nos va a permitir mejorar en muchos aspectos que nos pide la Comisión, como la definición de detalle en los objetivos, nos va a permitir mejorar en la delimitación de los espacios Red Natura 2000, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro aspecto también puntual, pero importante, creemos, por lo menos para algunas de las cosas que hemos comentado y que luego voy también a poner sobre la mesa, es la creación de un visor de Red Natura 2000. Un visor para permitir, para dar el acceso público fácil, completo, transparente, accesible a todos los elementos que conforman la Red Natura 2000. Estamos trabajando ahora mismo en ello de la mano de la empresa pública Sarga y esperamos pues tenerlo listo en plazo de 1 o 2 años. Bien, junto a este, despliegue de herramientas técnicas, pues también nos seremos inmersos en un proceso también de construcción o de finalización, en algún caso, de otras herramientas legales y administrativas. Ya se ha mencionado el plan director de la Red Natura 2000. Tampoco me puedo extender, no tengo tiempo para extenderme tampoco mucho en ello. Además, justamente luego hay una ponencia que lo abordará específicamente. Pero sí que también, ya lo ha adelantado el director general, estamos trabajando utilizando los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la publicación de una convocatoria de ayudas, la primera convocatoria de ayudas que va a haber en Aragón para Red Natura 2000. Hemos publicado recientemente las bases que van a regular 4 convocatorias, una de ellas esta, y esperamos pues, en los próximos meses poder ya publicar la convocatoria. Puedo adelantar que es un importe de 1,5 millones de euros lo que se va a destinar
y que estará abierta a todos los gestores de Red Natura 2000. Es un concepto al que luego me quiero referir, pero que ya casi lo adelanto, no, lo han adelantado todos los que me han precedido aquí. En Red Natura 2000, la diferencia de una de las principales diferencias con un espacio natural protegido es que, así como en un NP hay un gestor individualizado y casi unívoco, ¿no? Casi el único gestor que somos la administración, los responsables del espacio natural protegido, en Red Natura 2000 hay una pluralidad de gestores. Es un territorio mucho más permeable, digamos, en toda la gestión, ¿no? Y tanto la administración local, como en su sentido amplio, quiero decir, la administración municipal, la comarcal, como por supuesto, las iniciativas privadas, como otras fórmulas, ¿no?, de participación, los acuerdos de custodia del territorio, etcétera, etcétera, tienen que tener su presencia, y de hecho la tienen, en la gestión cotidiana de Red Natura 2000. Dos cuestiones más en las que estamos ahora mismo trabajando y que esperamos poder concretar, por lo menos dar el pistoletazo de salida este año 2022. También son otras herramientas, digamos, administrativas, como es la delimitación a escala de detalle de los espacios Red Natura 2000. Al igual que pasaba con la cartografía que hemos visto antes, también en el año 2002, en aquella época, realizamos la cartografía a escala 1,50.000, la de delimitación de las cepas y de las CECs. Y obviamente, durante estos años, las herramientas cartográficas han evolucionado lo suficiente como para permitirnos trasladar esa delimitación con mayor precisión a una escala de mayor detalle, ¿no?, a escala 1,10.000. Y este proceso lo queremos... estamos terminando de ajustar las cuestiones técnicas este año y espero que en el segundo semestre lo podamos empezar a abordar. Lo mismo que la creación del patronato de la Red Natura 2000. Ya he mencionado que la gestión de Red Natura 2000 es muy coparticipada y entendemos, por tanto, que es muy necesario también un foro de encuentro, un poco a imagen de los patronatos de los espacios naturales protegidos, donde todos los actores que participan en la gestión de Red Natura 2000 se sientan representados. Por lo tanto, esta es otra iniciativa en la que estamos trabajando y que yo también confío que en el segundo semestre podamos ya comenzar la tramitación, digamos, pública de lo que será un decreto que cree y que regule el funcionamiento de este patrón. Chechu, te voy a dar 2 o 3 minutos más, que ¿Solo? ya llevas 20 con ello, aunque no lo parezca. Pues intenta avanzar lo más rápido que puedas. Tenemos un límite también del espacio. Pues nada, voy a por la tercera pregunta existencialista. Ya llegamos a dónde vamos. Bueno, en cierto modo lo estoy contando ya, porque esto ya estamos yendo, ¿no?, de alguna manera, pero en el a dónde vamos yo quería dar 4 pinceladas ya sobre efectivamente aquellos puntos en los que estamos más lejos de llegar todavía, ¿no?, dónde realmente tenemos que poner el acento en los próximos años para trascender, ¿no?, más allá de la situación de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pudiendo hacer. Y a dónde vamos nos lo marca, evidentemente, como ya he señalado, la Estrategia Aragonesa de Biodiversidad y, obviamente, nos lo marca la Estrategia Europea 2030. Bien, en cuanto a la situación del 30%, del objetivo del 30%, estamos tranquilos en ese sentido. Tenemos que avanzar, tenemos mucho territorio que avanzar en cuanto a lo que nos pide la Comisión, también en esa estrategia en relación con una gestión eficaz de Red Natura 2000, lo cual nos va a exigir unos planes de gestión con una mayor concreción en sus objetivos y en sus medidas de gestión. Y también, como he mencionado antes, de la mano de la Comisión y de esta estrategia, un creciente impulso a la sistematización y a la transparencia en materia de información, que es un poco lo que planteaba que es lo que pretendemos con el sistema de información y planificación. ¿Y cuáles son en este contexto ya retos concretos? Y, bueno, entre comillas lo de retos, porque lo de retos parece que tenga una parte de voluntarismo, y aquí no estamos hablando de voluntarismo, aquí estamos hablando de políticas ambientales que tenemos la obligación de abordar y de desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en los próximos años? Pues obviamente la revisión de los planes de gestión de Red Natura 2000 es un objetivo claro y concreto, en los términos en los que he dicho.
Por supuesto, tenemos que abordar la conectividad de Red Natura 2000, no solo de Red Natura 2000, sino que tenemos que desarrollar la estrategia de infraestructura verde en la comunidad autónoma, todas las comunidades autónomas, ya sabéis, que tras la aprobación de la infraestructura estatal el año pasado disponemos de 3 años para ello y obviamente es una herramienta fundamental para abordar lo que es la conectividad de Red Natura 2000. Red Natura 2000 no puede sobrevivir como islas aisladas en un territorio inconexo o rodeadas de, digamos, de obstáculos o de elementos que pongan en riesgo la conservación de los valores que tenemos dentro de Red Natura 2000. Por supuesto, fallamos mucho, no solo nosotros. Red Natura 2000 a nivel europeo, estatal y autonómico es una gran desconocida. Tenemos muchísimo que hacer en todo lo que se refiere a dar a conocer la Red Natura 2000 y no solamente darla a conocer, sino a que tenga un reconocimiento por parte de todo el mundo. A intentar romper esa dinámica perversa de enfrentamiento campo-ciudad y a intentar esforzarnos todo lo posible por demostrar que Red Natura 2000 puede contribuir, no puede solucionar, pero puede contribuir al mantenimiento de las prácticas agrarias tradicionales, porque en muchos casos, ya se ha dicho, están indisolublemente unidas. Si no conservamos la agricultura de secano tradicional, no conservaremos a las especies esteparias, de aves esteparias. Si no conservamos la ganadería tradicional, no conservaremos los pastizales, las praderas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí vamos de la mano. Ahí vamos de la mano y nos guste o no, yo espero que nos guste, pero tenemos que entendernos y plantearnos un objetivo común en esa materia. Por lo tanto, ahí tenemos un reto y a la vez tenemos una oportunidad, ¿no? Y por último, que veo ya que me van a sacar la tarjeta roja. Me hace sufrir, sí, yo sufro también. Bueno, pero soy el que pago. No, perdona la broma, ¿no? Pero me refiero y que el moderador me puede tener un poco de lo tengo consideración. Con todo, lo intento, pero bueno, si quieres ve concluyendo. Bueno, no, bromas aparte. Sí que quería concluir con 2 cuestiones. Una, ¿qué reto tenemos como administración? Pues, nosotros qué vamos a pretender? Pues seguir creciendo, consolidarnos en lo que tenemos y seguir creciendo. Porque nos lo exige así la política ambiental de la Unión Europea y, bueno, y también nuestra propia estrategia de biodiversidad. Por lo tanto, aspiramos a consolidar el equipo que tenemos en la Dirección General, aspiramos a crear un equipo en los servicios provinciales que nos ayude, aspiramos a integrar en todo esto también en los parámetros socioeconómicos a los que me acabo de referir, para no solo hacer conservación, que es el objetivo fundamental, sino cuando vaya de la mano de las prácticas tradicionales, ayudar a la supervivencia de esas prácticas, que es una responsabilidad de la PAC, no es una responsabilidad nuestra, pero que creemos que podemos ayudar a eso. Y, en fin, en definitiva, pues esta era sustancialmente la cuestión. Solo quería acabar volviendo a felicitar a Red Natura 2000, a desearle larga vida y a desear que esta sea solo la primera de las jornadas o de los foros que vamos a tener en Aragón para hablar de estos asuntos. Gracias. Muchísimas gracias, Chechu. Mientras sí que te voy a pedir ahora que te intercambies el sitio con Kiko, con Juan Antonio Gil. Él es vicepresidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y le acompaña el alcalde de Ainsa, Enrique Quique Puello, quienes van a hablar de una cuestión bien importante porque el municipio de Ainsa ha sido el primero que ha creado un plan de gestión de la red Natura 2000, una población, un municipio incardinado en la comarca del Sobrarbe con altos valores ambientales asociados al ecosistema pirenaico, que tiene un total, este territorio de este municipio, de 284 kilómetros cuadrados, y simplemente señalar que el 17% de su territorio está declarado ZEC, zona de especial conservación, y el 24% se encuentra catalogado como zona de especial protección para las aves cepa. Este proyecto ganó el Premio Medio Ambiente Aragón en el año 2021 y es fruto de un acuerdo de custodia del territorio que firmó el Ayuntamiento de Ainsa junto con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos en el año 2000. Así que veo que la presentación ya está preparada. Tenéis también estos 20 minutos. Cuando queráis, es vuestro turno de palabra. Muchas gracias, Chema. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer al Gobierno de Aragón, al Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por supuesto, a la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, a su director Diego Bayona, y también a Diana Sánchez, la invitación para poder explicar las acciones que estamos realizando desde nuestro municipio en torno a la Red Natura 2000. Si además puede servir para que alguna otra administración o institución le pueda ayudar, pues mejor todavía. Nuestro municipio, como bien supongo conoceréis la mayoría, y nuestra comarca vive ligada al medio natural y a la conservación del medio ambiente. Somos la única comarca del Pirineo sin pistas de esquí. Supongo que también es algo muy conocido. Y aún así, somos la comarca con más plazas de alojamiento turístico que hay en Aragón, 19.051 plazas, por encima de Zaragoza capital. ¿Por qué viene tanto turismo a Sobrarbe? Es una pregunta que nos hacemos los que vivimos en Sobrarbe, y supongo que la gente que cuando conoce estos datos piensa y dice, pues, ¿qué debe pasar allí? ¿Qué hay allí para que la gente vaya a Sobrarbe? Y el principal motivo, como también supongo que conoceréis, es el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Cada año recibe más de 600.000 visitas este espacio tan importante para nuestro territorio. Si a eso sumamos las personas que vienen al Parque Natural del Posés Maladeta, o de los Cañones y la Sierra de Guara, o lugares como Bujaruelo, Barrosa, Bagüeste, Lecina, o ríos como el Ara, que es el único río virgen del Pirineo, el Cinca, el Mirabal, o montañas como Peña Montañesa, Navaín o Cancias, todos estos lugares dentro de la Red Natura 2000, pues es normal que atraigan numerosas visitas. Aun con todo, creo que estamos perdiendo el relato, y lo digo yo que soy del territorio. Los espacios protegidos como la Red Natura 2000 se ven como lugares que prohíben o que limitan las actuaciones del hombre, sin pensar en todo lo que nos benefician. Creo que antes uno de los ponentes lo ha comentado, no sé si ha sido Pablo o quién ha sido, pero es verdad, benefician mucho. Y sobre todo a una comarca como la nuestra, que acabo de dar los datos, pues sobre todo por ese desarrollo socioeconómico que tenemos. Por eso creemos que hay que hacer hincapié en ello y aprovechar lo que nos ofrece la naturaleza y sus figuras de protección. Ya se ha dicho en estas jornadas que es imprescindible contar, y además creo que también lo ha dicho Pablo, con los actores del territorio, buscando el consenso, conciliar, pactar o buscar soluciones, que también lo estaba explicando Chechu antes en su intervención, para mejorar la gestión de la red, el entendimiento. Yo creo que es muy importante. Y hoy he hecho en falta aquí, y es una lástima, más gente del territorio. Por lo que yo sé, solo hay dos alcaldes, el alcalde de Biel creo que estaba por aquí, y yo como alcalde, y es una pena que no haya más gente o más alcaldes en el territorio, porque creo que son fundamentales a la hora, como explicaba también Chechu, de gestionar estos espacios. El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe lo hemos tenido muy claro, y con la ayuda imprescindible de la Fundación de la Conservación de Quebrantahuesos, y aquí tenemos a su representante, a Juan Antonio Gil, hemos conseguido grandes hitos y premios, como explicaba también Chema, como es el premio de buenas prácticas locales, bueno, el premio del Gobierno de Aragón al medio ambiente del año pasado, y también desde la Federación Española de Municipios y Provincias nos dieron el premio a las mejores prácticas, a las buenas prácticas, locales por la biodiversidad, que también lo hicieron ese reconocimiento por la custodia del territorio, por el convenio que firmamos con la Fundación, que también explicaba antes Chema. Por otro lado, hemos tomado decisiones importantes para ayudar a la gestión. Nuestro Plan General de Ordenación Urbana protege la Red Natura y los espacios que creemos debíamos conservar según sus características, como son las zonas de huerta, tan importantes en nuestro territorio, y que además después pues hay representantes de aquí, de AINSA, que hay aquí hoy en este espacio, también nos podrán explicar. Además, aprobamos una modificación para los parques fotovoltaicos o eólicos, que no se puedan instalar cerca de los espacios protegidos. Ya sabemos que dentro de la Red Natura no se puede, pero que tampoco puedan situarse cerca de la Red Natura o en láminas de agua, como querían hacer, por ejemplo, con el embalse de Mediano. Otra decisión que aprobó el Pleno del Ayuntamiento fue dejar de dar licencias a las viviendas que se podían construir, o que se pueden construir, según el ordenamiento vigente, con una hectárea de terreno en cualquier lugar del municipio. Pues eso también se prohibió desde el Ayuntamiento. Otras de las acciones que estamos trabajando y que también han tenido un reconocimiento del Gobierno de Aragón son la medalla al mérito social en la recuperación, mantenimiento y promoción de caminos tradicionales que unían las antiguas poblaciones que habían o que existen en nuestro territorio. Varios de estos caminos, por supuesto, dentro de la Red Natura 2000. Nuestra comarca tiene el 46% del territorio dentro de la Red Natura, y en concreto nuestro municipio el 41%. Bastante más porcentaje por lo que hemos visto que tiene Aragón o que tiene Europa. Y se nos está dando una oportunidad
que estamos aprovechando para dar a conocer todo este territorio protegido que tanto valor nos da y tanto nos genera. Por eso, desde el Ayuntamiento, creemos oportuno firmar este convenio de custodia del territorio con la Fundación de Quebrantahuesos para que nos ayudaran a gestionar la tarea medioambiental, porque un ayuntamiento tan pequeño como el nuestro es muy complicado tener personal tan específico para este tipo de tareas. Y además, ayudarnos a la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente, y la verdad es que es un lujo contar, en este caso para nosotros, con una fundación, con una ONG que nos eche una mano y nos pueda ayudar en todo este aspecto. Gracias a esta buena relación que tenemos, pudimos aprobar el Plan de Acción de la Red Natura 2000, el primero en Aragón, y por lo que entendemos y creemos, aunque esto no es un dato seguro y tampoco queremos meter la pata, posiblemente sea el primero de España. Y la verdad es que, como digo, para nosotros como Ayuntamiento es un privilegio contar con la Fundación, y le paso la palabra a su representante, a Juan Antonio, para que nos pueda explicar más detenidamente el plan de acción. Muchas gracias por vuestra atención y sobre todo pues, a Diego por ese trabajo que están haciendo desde la Dirección General, que yo creo que es tan importante. Bueno, pues Juan Antonio, cuando quieras continúas. Buenos días, me sumo a los agradecimientos del alcalde con respecto a que hayan organizado desde el departamento y desde la Dirección General estas jornadas. Una breve presentación de nuestra organización, que es una entidad, una ONG que se creó en el año 95, ya tenemos 27 años y tiene tres ejes fundamentales de trabajo que os pongo en la imagen que veis en pantalla. Concretamente, pues un eje es trabajar en conservación de la biodiversidad. El otro eje sería, y fundamental para nosotros, es promover acciones en el ámbito rural o de desarrollo rural. Y ahí sí que trabajamos con un concepto de intentar realizar acciones que tengan una dimensión, podríamos decir, un concepto global, pero actuando siempre en local. Y el otro eje fundamental también está dirigido a temas de investigación y pedagogía medioambiental. De hecho, nuestra organización, desde sus inicios ha trabajado en Red Natura, ha trabajado con especies prioritarias en el ámbito de la Red Natura, como es el caso de nuestra especie emblema, que es el quebrantahuesos. Y no por ello, en el año 2020, en la cuarta edición de los premios de Red Natura, fuimos premiados con la marca Probiodiversidad, que trabaja sobre todo con pastores en el ámbito, de momento, de picos de Europa. Y es una marca que queremos establecer en otros territorios porque está funcionando bastante bien. Concretamente ahora la queremos implantar en los dos ámbitos de actuación futuros de la recuperación de la especie, que es en el sistema central, en Gredos, y en el sistema ibérico en Teruel, en el Maestrazgo. Algunas cuestiones ya las ha comentado en este caso el alcalde. Llevamos trabajando, de hecho, parte de los fundadores de la fundación somos de AINSA. Una parte importante del origen de nuestra entidad viene de esta localidad y del territorio. De hecho, una de nuestras sedes principales se encuentra allí, en el Ecomuseo, y llevamos bastantes años trabajando con el ayuntamiento en diferentes cuestiones ambientales. Como muy bien ha dicho el alcalde, el ayuntamiento pertenece a la red de gobiernos locales por la biodiversidad y firmamos ese acuerdo de custodia del territorio en el año 2016, que se ha prorrogado ahora hasta el año 2022. Un acuerdo de custodia que ha sido bastante innovador porque tampoco conocíamos muchos acuerdos entre entidades de custodia y municipios, que abarca un amplio territorio. En el caso de AINSA son casi 200 más de 200 kilómetros cuadrados. Gracias a este acuerdo de custodia, hemos desarrollado en estos años casi más de 100 actividades o acciones diferentes. En algunos casos, ligadas a la divulgación, a la sensibilización, al asesoramiento ambiental, concretamente al ayuntamiento, que para nosotros es clave, por ejemplo, en temas como la depuración de las aguas o en la mejora y el mantenimiento de determinadas infraestructuras. Por ejemplo, mantenemos y gestionamos el comedero de aves necrófagas del municipio, o ahora recientemente
estamos gestionando desde el punto de vista administrativo y un poco más allá el matadero municipal, que para nosotros es clave en una cuestión como es la economía circular, ya que gracias a esta gestión, bueno, se mantiene indudablemente con todos los esfuerzos que ha hecho el ayuntamiento para que se mantenga este matadero, se mantiene el comedero, pero se produce allí, se mata allí y se consume por la restauración también allí esos productos que se generan. Bueno, debido a la preocupación que había desde el propio ayuntamiento en poder trabajar, aunque ya se han estado haciendo acciones en Red Natura, o sea, la preocupación que tenía el ayuntamiento con respecto a la red, pues una manera de intentar vincular a todos los sectores sociales y al tejido asociativo en este caso del municipio, se le ocurrió realizar un taller para que desde los diferentes, los ciudadanos, vecinos y asociaciones del municipio pudieran de alguna manera trasladarnos cuáles eran sus preocupaciones, inquietudes y qué pensaban que se podía hacer en la Red Natura 2000 dentro del propio municipio. Se hizo un taller en abril del año pasado en el que participaron, creo recordar que fueron como unas 15 entidades. Hoy tenemos aquí representantes de una de ellas, que es un paso atrás, y a raíz de los resultados de ese taller se nos encargó la realización de un plan con todas las conclusiones que habíamos sacado. Bueno, pues con esas conclusiones se hizo ese plan de acción de gestión de la Red Natura 2000, que fue aprobado por el propio ayuntamiento 2 meses después, por unanimidad, además de todos los grupos, y que recoge 20 medidas y de momento casi 30 acciones, aunque se pueden ir sumando más acciones conforme vayamos avanzando. El plan tiene una visión, bueno, podríamos decir holística, que asegure o intente asegurar el funcionamiento y la conservación de los principales ecosistemas del municipio e intentar incluso restaurar algunos servicios ecosistémicos vinculados, por ejemplo, a la regulación climática local. De hecho, estamos inmersos ahora en un proyecto de colaboración público-privada para crear un sumidero de carbono en el municipio que creo que en breve podamos poner en marcha de aquí a final de año. Entre otras cuestiones, como he dicho, temas de depuración de aguas, protección del suelo, protección de la propia de especies que están en el municipio o de hábitats, que sería una de las cuestiones. Bueno, indudablemente, pues para poder hacer el plan de acción, lo primero que tuvimos que fijarnos eran cuáles las presiones y amenazas que tenía el municipio, que os las he desgranado aquí en esta imagen, y concretamente, pues bueno, las vinculadas a la agricultura de ganadería, silvicultura, transporte o redes o infraestructuras de transporte eléctrico, que ahí tenemos mucha preocupación, por ejemplo, con los tendidos eléctricos, y que ya hemos empezado o hemos gestionado una actuación para el arreglo de 10 kilómetros dentro del espacio de Red Natura entre dos localidades, Paulers de Sarsa y Las Bellostas, con la compañía eléctrica con Endesa, y se han comprometido a hacer las adecuaciones, que además tiene dos vertientes. Una vertiente que es que sufríamos mortalidad de especies y, por otro lado, que además cada vez que había una tormenta nos dejaba las dos poblaciones sin luz, cosa que también era muy grave, por no decir bastante grave. Entre las amenazas, pues bueno, aparte están las vinculadas al cambio climático, contaminación o determinados procesos naturales, como por ejemplo la erosión. Bueno, desgranamos esa serie de amenazas y a partir de ahí establecimos dentro del ámbito de actuación, que bueno, el ámbito de actuación, en este caso el municipio posee una cepa y luego posee 4 CECs, en este caso,
y, como ha dicho también anteriormente el alcalde, ocupa una parte importante de la superficie, casi la mitad de la superficie del municipio. En el mapa veis dónde están distribuidas, en este caso, las áreas de red natura del municipio. Las más importantes las tenemos concretamente en el entorno de Huara y luego todo lo que sería el río Ara. Y aquí tenemos os he desgranado, o os he puesto aquí una serie de medidas con sus respectivas acciones. Como han comentado antes a lo largo de la charla, van a surgir ahora ayudas. Una parte de las medidas y de las acciones que hemos puesto dentro del plan de acción aprobado, pues bueno, queremos optar indudablemente a estas ayudas para poderlas poner en marcha, porque muchas de ellas van a necesitar financiación. Y también, bueno, para poderlas poner en marcha, pues contaremos con todos los colectivos en el caso de que alguna medida tengamos que interactuar, ya sea, pues, por ejemplo, con cazadores. Por ejemplo, una de las medidas propuestas es trabajar y revisar los planes de gestión cinegéticos, por ejemplo, o con, ya sea con ganaderos, por ejemplo, poner en marcha nuevas zonas de depósito de cadáveres dentro del municipio. Para eso necesitamos la colaboración también, en este caso, de los ganaderos, y eso redunda en la mejora de la conservación de determinadas especies, en este caso rapaces carroñeras. Pero bueno, para que os hagáis una idea, la primera parte de las medidas, una parte ya está hecha, que fue crear esa mesa de la red natura, que bueno, hicimos un primer taller, pero queremos tener un contacto más o menos fluido con los agentes del territorio en esa mesa. Se hizo el taller, se elaboró el plan. Hay una parte también importante, por ejemplo, que es la propia señalización de la red natura dentro del municipio. Mucha gente del municipio no sabe dónde está la red natura, no tiene ni idea. Y indudablemente va a haber acciones muy ligadas a la comunicación y a la sensibilización. Hay que comunicar a la gente del territorio qué supone la red natura, si supone por un lado limitaciones o beneficios, las dos cosas por un lado. O en el caso de ver de cómo se pueden regular determinadas actividades para que haya una coexistencia en el desarrollo de las actividades con el mantenimiento y la conservación de la red. Voy a pasar a otro listado de medidas que, como veis, son pues, y acciones que son bastante variadas, o pueden ser bastante variadas. Incluso hay una cuestión que también nos interesa mucho, que es un poco más de generar en algunos casos, determinados documentos de gestión interno. No sabemos cuál es el estado de conservación de los hábitats los hábitats prioritarios del municipio, y habrá que hacer una primera evaluación, y para eso, bueno, tendremos que hacer un primer trabajo y con ese trabajo aplicar algunas medidas de gestión, que algunas ya están recogidas en el plan de acción y otras a lo mejor pues no, porque aún no conocemos en algunas cuestiones cuál es el estado de conservación de los hábitats. Indudablemente y ya voy acabando, que no sé más o menos cómo voy de tiempo, nuestro objetivo principal es hacer cosas prácticas. O sea, porque yo estoy muy acostumbrado a ir a diferentes foros y a escuchar lo que hay que hacer, y nosotros lo que queremos hacer es cosas reales, prácticas, y además contando con la gente del territorio. Entonces, esta es un poco o en la dinámica que queremos o que hemos entrado, y ver cosas reales que verdaderamente tengan consecuencia positiva, en este caso, en la conservación de la red. Y bueno, indudablemente, pues para eso hemos hecho el plan. Si tenemos ya sea financiación del Gobierno de Aragón a través de esas ayudas, pues podemos implementar las acciones que podamos, y si no, pues bueno, lo haremos con otros medios. Pero sí que queremos ya ya estamos haciendo algunas cosas en la actualidad, algunas de las medidas que veis en la imagen, y otras pues empezar a implementarlas a la mayor brevedad posible. Y con esto pues ya prácticamente
he acabado mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio, también por ceñiros a este tiempo. La verdad es que tenemos que llegar al final del ciclo de ponencias y vamos a habilitar, como vais a estar aquí también vosotros tres entre el público, si os parece vamos a dar paso a la siguiente mesa redonda y ya en el turno final, si nos queda algo de tiempo antes de irnos a comer, si se plantea alguna cuestión, como vosotros también vais a estar aquí en la sala, pues también podréis intervenir, en este caso desde las gradas. Así que os invito a los tres a bajar y voy a llamar ahora mismo a Patricio Bariego, a Ángela Oscoz, a Begoña García y a Luis Tirado. Patricio Bariego es director de programas de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León. Ángela Oscoz es gerente y técnico en medio ambiente de Colur Asesoría Ambiental. El caso de Begoña García, ella es investigadora del Instituto Pirenaico de Ecología, y Luis Tirado, que anteriormente también ha intervenido y está subiendo por aquí, él es delegado territorial de SEO BirdLife en esta comunidad autónoma, en Aragón. Vosotros todavía lo tenéis más difícil porque los anteriores ponentes tenían la friolera de 20 minutos de intervención, en uno de los casos dividido en dos partes. A vosotros sí que os pido que os ciñáis en la medida de lo posible a los 10 minutos que estaban pactados con la organización para que pudierais hablar, y así pues bueno, llegaremos a las 2 del mediodía y si los anfitriones de esta sala nos permiten, pues a las 2 también poder abrir un pequeño turno de diálogos. No me quiero extender más, va a comenzar a hablar Patricio Bariego. Él sobre todo va a venir a hablar de cómo han ido desarrollando el programa de gestión de Red Natura 2000, que también ha servido como modelo, en este caso, para la comunidad autónoma aragonesa. Castilla y León cuentan con 70 cepas y 120 CECs, entre las dos, una el 21, otra el 20% de su territorio, y aportan más o menos el 16% de la Red Natura 2000 en España. Así que, bueno, Patricio, cuando quieras, explícanos cómo venís trabajando en esta línea en los últimos años. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y gracias al Gobierno de Aragón por invitarme. La verdad que cuando Chechu me llamó y me dijo que tenía que venir a contar en 10 minutos lo que habíamos hecho en Castilla y León, le dije, pues mira, me parece una tarea imposible directamente, con lo cual voy a intentar un poco contar la experiencia que tuvimos un poco de solidaridad con ellos. Cuando llegaron, yo creo que fue en noviembre del 2017, y nos dijeron que por parte del Ministerio les habían sugerido que hablaran con nosotros para ver cómo podían abordar lo que tenían por delante en el tema de la declaración de Red Natura 2000. La verdad que estamos celebrando los 30 años de Red Natura 2000, pero hay que decir que en España, en materia de temas de planificación, digamos que hubo un punto de inflexión que fue el año 2012 más o menos, en el cual nos llegó la comunicación por parte de la Comisión a través del Ministerio de que estábamos empezando a entrar en una situación de incumplimiento de la directiva y que posiblemente se estaban planteando, pues como se hacen estas cosas, poco a poco, abrir un expediente de sanción por incumplimiento de la directiva, lo cual pues es un tema bastante serio, porque bueno, cuando nos llegaron las noticias, el resto, todas las comunidades autónomas decidimos ponernos manos a la obra. En aquel momento, los planteamientos de planificación que había venían muy heredados por un modelo que había hecho Navarra, que había empezado con un modelo de planes de gestión, muy detallado, espacio por espacio, aplicando, digamos, los nuevos marcos de planificación, y que en principio muchas comunidades autónomas, particularmente Castilla y León, que os he puesto aquí las cifras de la barbaridad de territorio que tenemos, de la cantidad de Red Natura que tenemos el 26% del territorio, que son 2 millones, casi 2,5 millones de hectáreas, que es mucho más del tamaño de varios países de la Unión Europea. Entonces, y con una diversidad enorme por su contexto biogeográfico y demás. Entonces veíamos que abordar este tema de la planificación de una manera como se había hecho uno por uno y tal, pues no nos iba a servir. No nos iba a servir no solo porque teníamos unos recursos limitados, que muchas veces
sí que nos han dicho, bueno, claro, es que fuisteis por esta vía porque en realidad que si hubierais ido uno por uno, pues quizá no podíais haber llegado, ¿no? Porque son muchos espacios y demás. La verdad es que cuando nos pusimos a ello empezamos a plantearnos que había que abordarlo de otra manera, es decir, planteándonos trabajar a diferentes escalas, abordar el problema desde diferentes visiones, ¿no? Y sobre todo intentando cumplir lo que nos decía la directiva, porque yo creo que esta vez se olvida, ¿no? Es decir, los planes al final tienen que servir para la gestión, pero tienen que estar también muy circunscritos a los requisitos legales que tenemos que cumplir. Entonces, nosotros básicamente lo que hicimos fue plantearnos todos los requisitos legales que teníamos tanto en la directiva como en la normativa española y buscar unos planes, unos documentos que nos sirvieran, ¿no? Como consecuencia de ese estudio previo que hicimos, decidimos hacer varios tipos de instrumentos, que cada uno de ellos pretendían cubrir algunas de estas necesidades legales y también de requisitos un poco de gestión. Y lo que se nos ocurrió fue hacer un plan director, que era un documento, un instrumento estratégico de escala regional y que lo que pretendía era servir como una especie de hoja de ruta de lo que teníamos que hacer en los próximos años para poder implantar completamente Red Natura 2000 y poder, digamos, cumplir con todos y cada uno de los requisitos de la gestión, de las áreas de gestión, más desde el punto de vista de una administración, es decir, es un documento que mira hacia adentro, nos dice qué tenemos que hacer la administración para poder cumplir con todo esto. Y luego nos pusimos a trabajar con el tema de los planes de gestión, ¿no? Teniendo la duda inicialmente de si, porque digamos, había varios modelos en ese momento iniciándose por diferentes comunidades autónomas, teniendo la duda si teníamos que hacer un plan para cada uno de los espacios y podíamos buscar otras opciones, ¿no? Finalmente llegamos a la conclusión de que lo que podía ser interesante era poner al día toda la información que teníamos. Para eso nos sirvió mucho el plan director de la Red Natura, este primer documento. Poner al día toda la información que teníamos también sobre especies y hábitat, que en ese momento la información de la que partíamos, como había comentado Chechu, sobre todo en el tema de hábitat, era muy eficiente. Bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo de ponerlo al día. Y a partir de ahí y de trabajar un poco con ese enfoque primero de especies y hábitat, ver cómo podemos, mediante un sistema de priorización, trasladar esa información a cada uno de los espacios protegidos, ¿no? De ahí surgieron estos planes de conservación de los valores Red Natura 2000, que, como os digo, han tenido una utilidad enorme porque nos han permitido poner al día toda la información que teníamos de especies y hábitat, que era una información muy dispersa, a veces muy incompleta y demás, de identificar muchas necesidades y todo esto. Y después dar el salto de estos planes básicos de especies y de hábitat a lo que serían los planes de los lugares. Y ahí, aplicando una cosa que la comisión repetía permanentemente, pero que luego a la hora de la verdad nos costaba, digamos, ver en el resto de planes, que era la importancia de priorizar, de tener claro por qué se han declarado cada uno de los espacios y qué es lo verdaderamente importante. Y además hacer ese análisis desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista regional, es decir, planteándonos qué es lo que tenemos en nuestra región que es más importante, con determinados criterios, digamos, de estándar, y luego también qué es lo que tenemos en cada uno de los dos espacios que les hace importantes, ¿no? Claro, enseguida cuando nos planteamos todo esto, surge una necesidad de decir, bueno, pero tenemos que cruzarlo, ¿no? Esto puede ser un lío empezar con los, creo que son 369 valores Red Natura 2000 que tiene Castilla y León y 170 espacios protegidos, ¿no? Y enseguida, digamos, dimos con la clave de tenemos que hacer una aplicación informática que nos permita hacer estos cruces de una manera que no se pierda el marco lógico y además fortalecer, digamos, de esta manera la solidez de la propuesta, ¿no? Es decir, que todo sea coherente. Esto que surgió de esta manera finalmente ha tenido mucha más importancia de la que pensábamos, porque ha supuesto, digamos, el crear una base de datos de Red Natura 2000, una especie de aplicación informática que luego, digamos, enseguida ofrecimos al Gobierno de Aragón como parte de la solución a sus problemas y creo que les ha sido de mucha utilidad.
tengo que decir que en este caso, digamos, el pupilo ha superado a nosotros y han conseguido seguir trabajando con esa base de datos y generar una herramienta que yo creo que es muy interesante y que les va a servir mucho en el futuro. Entonces, bueno, hicimos esta aproximación un poco cruzando valores Red Natura y espacios protegidos Red Natura y conseguimos una cosa que yo creo que, bueno, nos planteamos hacer un montón de trabajos que eran necesidades que detectábamos en el plan director. En Castilla y León el plan director se aprobó muy pronto, se aprobó antes que los planes, se aprobó en el año 2015, porque era una hoja de ruta de lo que teníamos que hacer y nos era útil tenerlo cuanto antes. Y esa aprobación del plan director, esa evaluación de necesidades y ver qué necesitamos nos permitió hacer en un momento muy, muy inicial dos cosas que luego han tenido una importancia tremenda, que ha sido actualizar todos los formularios normalizados de datos, que es un proceso que tiene un trabajo enorme y que se hizo de una manera muy rápida, gracias a esto que os he comentado, y tener el germen de lo que era el marco de acción prioritaria. Porque la verdad que fue una casualidad, y es que yo fui a la Comisión Europea a una visita y me dijeron, y me dieron la idea, ¿no? Me dijeron, creo que en los próximos años, os estoy hablando más o menos del año 2015 o tal, el marco de acción prioritaria se exigió en el 2018. La vía va a ir por la integración de fondos y es muy importante que empecéis a identificar esa integración, que os planteéis que todas las medidas que planteéis en los planes, cómo se pueden financiar con fondos europeos, que luego posteriormente se cristalizó en el marco de acción prioritaria. Entonces, nosotros hicimos un marco de acción prioritaria regional muy pronto, lo tuvimos casi al principio. Entonces, esa actualización de los formularios normalizados, la actualización del marco de acción prioritaria y otra cosa que ha dicho Chechu que vais a hacer aquí, que fue la delimitación de la Red Natura. Bueno, cuando hablo de formularios normalizados, hablo de información oficial, que como sabéis son formularios normalizados más, digamos, delimitación oficial. La hicimos a la vez que toda la planificación y creo que eso ha sido un acierto y nos ha ahorrado también mucho tiempo, ¿no? Claro, detrás de lo que se ve en los planes, porque yo muchas veces nosotros lo hemos hablado mucho, ¿no? Detrás de lo que se ven estos planes, que parecen documentos muy sencillos y tal, que no profundizan mucho, hay una cantidad de información tremenda. O sea, hay un trabajo enorme. Se trabajó mucho en eso, en fortalecer un poco que la técnica de la planificación fuera muy sólida, ¿no? Que incorporáramos todos estos mecanismos de marco lógico, de evaluación previa de necesidades y demás. Y bueno, yo creo que eso, aunque no se ve en los... Bueno, aunque no es muy patente en los planes, pero detrás hay una cantidad, es un sistema de planificación muy fuerte. Luego, a mí me parece un acierto también el hecho de haber trabajado a varias escalas. Yo creo que ahora estamos en un momento, luego lo comentaré en un segundo, en el que estamos empezando a tener una exigencia enorme de que los planes resuelvan todo. O sea, a raíz de unas sentencias que hubo en Extremadura sobre el tema de la planificación, parece que los planes tienen que resolver todo. Y yo estoy de acuerdo que los planes son importantes, nos tienen que decir por dónde tenemos que ir, marcar objetivos y demás, pero hay que hacer una planificación en cascada, que eso cualquiera que esté trabajando en el mundo de los planes y los proyectos lo sabe. No puede, un plan de infraestructuras nacional no puede resolver el cálculo de estructuras de un puente. Y entonces por eso hay una planificación en cascada y cada instrumento tiene que resolver su parte. Yo creo que el paso que hemos dado tanto Castilla y León como Aragón de tener una planificación regional que contemple todo esto es un avance enorme respecto a lo que teníamos y sirve para sentar unas bases muy buenas para todo lo que se van a desarrollar en el futuro. Por ejemplo, ahora que estaban comentando que un ayuntamiento había hecho un plan un poco más operativo y demás, pues tener un plan básico yo creo que es un avance enorme, porque te fijas esos objetivos, te dice lo que es importante y por dónde tenemos que ir, ¿no? Patricio, un minuto, vale, te puedo dar más. Vale. Otra cosa que yo les insistí muchísimo cuando vinieron fue que podemos tener los mejores planes del mundo, pero lo importante es aprobarlos. Y todo eso conlleva unos procesos de participación que son muy complejos y demás, pero que lo relevante al final es que tengamos un marco legal aprobado y eso cuesta mucho. Desde el punto de vista de la administración es lo importante también. Y bueno, yo creo que enseguida ellos estuvieron en esta idea y creo que lo han conseguido en un tiempo verdaderamente récord, ¿no?
Luego, un poco marcando, bueno, tenía 3 ideas así como muy rápidas. Ahora estamos en un contexto en el que nos están empezando a exigir que los planes sean mucho más detallados en cuanto a fijación de objetivos, a concreción de medidas y demás, ¿no? Tenemos un trabajo importante por adelante, pero como os decía, tenemos ya mucho hecho y en la parte, digamos, que tenemos que hacer ahora mismo, yo creo que nos va a ayudar mucho a esta parte. También quiero decir un poco a nivel de crítica que nos ponen como ejemplo los planes de gestión de Irlanda. Nos mandaron un poco como referencia. Esta mañana, por refrescar un poco las cifras, he abierto uno al azar y estamos hablando de una red Natura 2000 bueno, abrí uno que tiene, la CEC tenía 27 hectáreas y un hábitat de interés comunitario. Entonces, creo que hay que ser realistas, es decir, los planes tienen que resolver lo que tienen que resolver y lo que es importante es gestionar bien los espacios y yo creo que en esas estamos todos, ¿no? Tenemos un trabajo enorme con el tema de mejora del conocimiento, monitorización, con el tema de la ejecución de los planes también y ver cómo, eso que ha dicho Chechu es muy importante, ver cómo podemos trasladar esa gestión al nuevo ciclo de planificación a través de medidas de seguimiento de la gestión muy fuertes y sobre todo que tengamos herramientas que nos sirvan para, digamos, trasladar eso que pone en la planificación, lo que pone en la gestión, lo que pone en el seguimiento, en el cumplimiento de las obligaciones administrativas que tenemos, ¿no? Artículo 17 y demás, ¿no? Bueno, pues el minuto ya casi lo has pasado. Sí, nada, Hace una algún cosa rato, más, por cierto. una reflexión, decía que era imposible, o sea, No lo ha sido, ¿no? Ya. Y nada, una cosa más, que tenemos también otro reto súper importante, que es que nos pueden exigir un montón de cosas, pero necesitamos medios humanos en las administraciones, financiación, y creo que hay un reto por delante también en esa materia. Bueno, y nada más. Pues muchas gracias. Un aplauso, Patricio. Venga, pues vamos a hacer ahora este pequeño cambio de asientos y vamos con la ponencia que nos va a ofrecer Ángela Oscoz. Ella es gerente y técnico en medio ambiente de Locur Asesoría Ambiental. Es la empresa también que ha ido desarrollando este plan aquí dentro de la Comunidad Aragonesa, una empresa que viene trabajando desde el año 1998 en aspectos relacionados con la biodiversidad, evaluación y planificación ambiental y también la gestión de diferentes recursos hidrológicos. Así que sin más dilación, Ángela, cuando quieras tienes este turno de palabra de 10 minutos también. Vale. Bueno, muchas gracias, buenos días y gracias a la organización por la invitación a participar en estas jornadas. Bueno, como os ha dicho, el Ecolur participó en la elaboración del plan director y lo primero que quería reseñar es que el proceso de elaboración del plan director ha sido un proceso largo en el que ha sido objeto de análisis un tema en particular, que es la estrategia de gestión de la red Natura. En particular, si se incluían o no directrices generales para los usos y actividades que se desarrollan en la red Natura. Partiendo de la consideración de que la red Natura no son espacios zonas estrictamente protegidas en las que se excluye cualquier actividad de forma sistémica, pues se consideró que era importante relacionar los usos y las actividades, en particular los tradicionales, con la gestión de la red Natura. Así que se optó por establecer, incorporar al plan director directrices para aquellos usos y actividades que no estando directamente relacionados con la gestión de los espacios se estuviesen desarrollando en los mismos. Y de esta manera, pues lo que se pretende es abordar más explícitamente el reto de la gestión de la biodiversidad desde una perspectiva sociosistémica y reconocer la importancia de esos usos y actividades en la conservación de los recursos naturales.
Este reconocimiento, además, es un impulso a uno de los objetivos estratégicos, que es favorecer el equilibrio entre la consecución del desarrollo y el bienestar, la protección de la biodiversidad y el mantenimiento de actividades tradicionales, la lucha contra la despoblación y la mejora de la socioeconomía del lugar. Bueno, dicho esto, la estructura del plan director también tuvo sus ajustes y bueno, finalmente se tendió a simplificarla y a clarificarla. En el capítulo 3 es donde se establecen las estrategias para la gestión de la red Natura. Pero bueno, hay unos capítulos iniciales en los que en el primer capítulo se incluyen las disposiciones generales y bueno, pues decir que el plan director se trata de que sea el instrumento marco de planificación que dé un poco la solución a los distintos requerimientos legales, técnicos, administrativos y sociales que plantea la gestión de la red Natura. Entonces, bueno, se formula al amparo de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Aragón y, como ya se ha hablado a lo largo de la jornada, pues se enmarca también en el nuevo modelo de gestión de biodiversidad que se plasma en la Estrategia Aragonesa de Biodiversidad y Red Natura 2000. Así que corresponde al plan director concretar el modelo de gestión de la red Natura y lo debe de dotar de un sistema formal de gestión estratégica y operativa que debe estar bien definido y configurado y articulado. Por tanto, pues el plan director es una pieza esencial para el desarrollo y la gestión de la red Natura y para dar solución a las obligaciones comunitarias que vienen derivadas de las directivas europeas. El plan, además, debe de particularizar esa gestión a las condiciones específicas de la red Natura. Se establecen los propósitos específicos del plan director, que en definitiva son definir el modelo de gestión, la gobernanza de la red Natura, los mecanismos de generación y transferencia de conocimiento y el modelo de seguimiento y evaluación, del que hablabais también ahora, y bueno, y luego definir el marco de financiación. El ámbito bueno, ya se han expuesto estos datos en las ponencias anteriores. Señalar simplemente que de los 204 espacios que conforman la red Natura, 49 de ellos coinciden con espacios naturales protegidos y luego también otro aspecto a tener en cuenta es que esto es la colindancia con otros espacios limítrofes del resto de comunidades autónomas. Aragón ha quedado de manifiesto que es un territorio muy extenso de casi 48.000 kilómetros cuadrados con una diversidad biogeográfica y el plan director lo que hace es recoger todos los valores de la red Natura, de los espacios, de los hábitats y de las especies. Además, como ya se viene diciendo, se reconoce la importancia de la realidad socioeconómica y como punto de partida para orientar las directrices y las medidas de gestión de los planes básicos de gestión, lo que se hace es caracterizar demográficamente y socioeconómicamente la red Natura 2000, porque como ya se ha comentado, pues 531 municipios tienen territorio en la red Natura, de los 729 que
existen en Aragón. Así que uno de los principios básicos del plan director es integrar los aspectos socioeconómicos en el sistema rural de Aragón. Así, se analizan los usos y actividades que se dan en el territorio y se establecen las presiones y amenazas que suponen esos usos, para que sirvan de base para definir la estrategia de gestión. Los usos, ya se ha comentado también, que son los forestales, agricultura y ganadería, porque casi un 35% del territorio de la Red Natura se dedica a los cultivos, y luego las infraestructuras energéticas de transporte y comunicaciones, actividad energética y piscícola, actividades extractivas, ordenación del territorio, urbanismo, turismo, Ángela, todas ellas. Un par de minutos, te dejo más. Bueno, pues sé que no es mucho. En el capítulo 3 se establece la estrategia para la gestión. Para ello se establecen los objetivos prioritarios, que no os los voy a enumerar para no perder el tiempo, y también se establecen unos criterios de priorización. Se da máxima prioridad a la gestión de especies y valores vinculados a los espacios naturales declarados y a valores que ya cuentan con planes de protección y conservación y recuperación. Estos objetivos se plasman en 48 acciones prioritarias que se incorporan al marco de acción prioritaria. Entre estas acciones están desde finalizar las cartografías de hábitat, definir protocolos técnicos que faciliten la evaluación del estado de conservación, de los valores y de los espacios, diseño y puesta en marcha de redes de seguimiento de especies y de hábitats y un largo etcétera. Entonces, como hemos comentado, para los distintos usos se establecen directrices de gestión. Estas directrices de gestión se pretende que sean el marco para las medidas de gestión a desarrollar en los planes básicos de conservación y gestión de espacios. Se da importancia también a la red de conexión ecológica, la infraestructura verde, que es un tema que se incorpora al plan director. Y luego se establece todo el sistema de procedimiento para la aprobación de los planes. El plan director está sometido a la evaluación ambiental estratégica y ahora queda solicitar o obtener la declaración ambiental estratégica, a todos los procesos participativos. Se organiza un poco todo el procedimiento de la aprobación de los planes. Y luego quería, por último, también reseñar el tema de la acción preventiva, porque las directrices y regulaciones que se establecen al final quedan finalmente reguladas por la adecuada evaluación, que está enmarcada, viene respaldada por la Directiva Hábitats, por la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y por la legislación de impacto ambiental, tanto la estatal como la autonómica. De esta forma, los proyectos que se vayan a desarrollar en la Red Natura 2000, que no tengan relación con la gestión del espacio, deben someterse a una adecuada evaluación, sino a los estudios de impacto o a los procedimientos de evaluación de impacto establecidos en la legislación. El plan también establece esa coherencia y esa coordinación con otros instrumentos de gestión de Aragón y también a nivel estatal. Establece la gobernanza, cómo se va a gobernar la Red Natura. Y por último, no voy a entrar en el marco financiero, porque ya en las ponencias anteriores ha quedado claro, ¿no? Que no existe una financiación comunitaria específica, pero sí están los fondos comunitarios cofinanciadores y los fondos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
que tienen que dar respuesta pues, a esos 570 millones de euros que el marco de acción prioritaria establece para el periodo 21-27. Bueno, pues muy bien, un aplauso también para ti por la exposición realizada. Y ahora le propongo a Begoña García que os intercambie. No sé si también llevas presentación. Sí, pues nada, pues recoge también este sitio. Begoña García es científica titular del Instituto Pirenaico de Ecología, del CSIC, es doctora y viene trabajando en esa institución desde el año 2002. Ha sido investigadora o docente en diferentes universidades, tanto nacionales como extranjeras. Y luego viene trabajando en los últimos años en la dinámica a largo plazo de la evolución de especies de flora, de hábitats, así como en las interacciones que hay entre las plantas y los animales. Actualmente es coordinadora de la Red de Ciencia Ciudadana en Aragón Adopta una Planta, que engloba más de 150 voluntarios y 50 agentes de protección de la naturaleza, y precisamente hoy nos viene a hablar de la investigación y la participación ciudadana aplicada al seguimiento de especies. Así que, Begoña, cuando quieras, es tu turno de palabra. Muchas gracias, y cómo no empezar agradeciendo muy sinceramente al departamento, al servicio, la invitación para contaros nuestra experiencia con esta herramienta que es tan potente, o espero convenceros de que es tan potente y tan necesaria hoy en día para trabajar en biodiversidad. Bueno, estamos ya acostumbrándonos a levantarnos todas las mañanas con alguna mala noticia sobre cómo le va a nuestro medio ambiente, así que tristemente ya se nos está haciendo esto demasiado recurrente, ¿no? Como para realmente no tomárnoslo en serio y empezar a tomar acciones desde cualquier perspectiva. Empezando por la IUCN, no es necesario recordar que ya en el año pasado simplemente la evaluación que han hecho de más de 120.000 plantas, pues tenemos más de 37.000 en peligro de extinción. Por más que evalúan, siguen apareciendo más especies en peligro de extinción. También informes mundiales como The Living Planet Index nos están diciendo que no solo el número de especies, sino también las tendencias de las poblaciones de las especies están en un retroceso tremendo. Aquí tenéis un informe también con más de 21.000 poblaciones de especies de vertebrados terrestres. Y tenemos, por supuesto, los informes recientes del IPBES que conocemos todos, en los que, curiosamente, el primer factor que se considera de amenaza para la biodiversidad no es el cambio climático, que es lo que más suena normalmente en los medios de comunicación, sino la degradación y el deterioro del sistema tierra o del sistema en general de ríos y de humedales, etcétera. Bueno, pues estamos ante la mayor crisis de biodiversidad, todo el mundo lo reconoce, pero también es el mejor momento de desarrollo tecnológico y de concienciación social. Así que esta es una buena combinación también en la que algunos nos empeñamos en ver la botella medio llena en vez de medio vacía, ¿no? Y por eso optamos en su momento por utilizar herramientas como la ciencia ciudadana, que yo la considero como simplemente una simbiosis y una sinergia entre la ciencia y la sociedad. ¿Por qué por qué utilizar programas de ciencia ciudadana en Aragón? Bueno, están en todo el mundo, no tenemos tiempo para convenceros de lo importantes y de lo poderosos que son y de cuantísima gente involucran, pero básicamente son muy importantes, sobre todo en lugares donde no hay muchos recursos humanos. En el caso de Aragón no tenemos, por ejemplo, Facultad de Biología y tenemos una muy reciente de Ciencias Ambientales, con lo cual no hay muchos profesionales tampoco para ello. Pero tenemos la suerte de tener un herbario que es el tercero o cuarto de toda España en volumen, que ha sido muy bien cuidado en el Instituto Pirenaico de Ecología y que junto con el Gobierno de Aragón fueron de los primeros que lanzaron una plataforma virtual con todas las especies de plantas accesibles a todo el mundo. Esto es un primer paso en lo que se llama democratización, digamos, de la ciencia, porque algo que se hablaba prácticamente en latín pasó a que fue reconocido, las plantas podían ser reconocidas por todo el mundo de manera visual y con un lenguaje muy accesible. Bueno, en nuestro herbario tenemos ahí, por ejemplo, más de 500.000 de registros de plantas, pero si veis ese mapa de Aragón, todos los puntitos que no son azules son localizaciones muy imprecisas o simplemente falta de datos de que ni siquiera hay una planta, con lo cual os podéis imaginar la falta de conocimiento que tenemos a pesar de ser uno de los casi líderes, por decirlo de alguna manera, en España en el conocimiento de la distribución de las plantas. El papel de los voluntarios no es que sea importante, es que es imprescindible. Este año hemos hecho un análisis de cuáles son los registros que entran en el herbario JACA, en lo que llamamos la base de datos Floragón, de esos 600.000 registros,
de cómo está intercambiándose la entrada de información por parte de profesionales, léase aquí académicos, gente autónomos a los que se les ha encargado hacer estudios, o incluso hemos incluido aquí también pues, pertenecientes al Gobierno de Aragón, por ejemplo, y la entrada, el potencial de los voluntarios, es decir, gente a la que no se le paga nada y que simplemente desde hace muchos años acude a nosotros y nos envía información de las plantas que empiezan a recolectar o de los inventarios que empiezan a hacer ya por su cuenta. Gracias, como digo, a esa buena democratización y ese buen paso, ¿no? Pues a partir del año 2000, como veis, las líneas se cruzan. No es que sean los principales participantes, digamos, solo han dado el 20% de los registros desde que se inaugura el herbario Jaca, pero es que ahora mismo, sin ellos, no entrarían casi registros en nuestro herbario, o sea que son absolutamente imprescindibles. Bien. Por eso el año pasado empezamos ya a lanzar herramientas pues, novedosas, digamos, que utilizan aplicaciones con inteligencia artificial. Seguramente muchos habéis oído hablar de eNaturalist, que es una herramienta, una plataforma mundial que incluye, no voy a decir porque cada día se actualizan, pero millones y millones de personas participando y muchos más millones de registros en todo el mundo de biodiversidad, tanto de plantas como animales, incluidos sonidos, muchos más registros de biodiversidad. Lanzamos un primer proyecto para toda la flora del Pirineo en el marco de un POCTEFA también, con unas guías visuales para hacer que la gente que participa tenga muy fácil el cómo adherirse a esta plataforma y cómo enviar información. La sorpresa para nosotros fue que la lanzamos en junio del año pasado, la subimos a refugios, lo comunicamos sin hacer una gran campaña de divulgación, nos encontramos que en menos de un año, porque es pirenaica y no todo el mundo sale todos los días, digamos, al campo, pues ya teníamos más de 10.000 registros de más de la mitad de la flora del Pirineo. Fue impresionante el resultado que nos encontramos, ¿no? Bien, eso en cuanto a lo que es la distribución y el número de especies, pero ya en 2013, junto con el Gobierno de Aragón, ellos pidieron con nosotros una red, un proyecto LIFE que se concedió, que es la red de seguimiento para especies de flora y hábitats de interés comunitario de Aragón, y que, como veis, entronca muy bien con todo esto que estamos hablando de la Red Natura 2000, ¿no? El objetivo general era integrar esta ciencia, la gestión y la sociedad para hacer frente a este desconocimiento, porque desde el mundo científico, sobre todo, nuestro papel es el de informar con rigurosidad, lógicamente no el de tomar decisiones, pero sí el de dar capas de información para que todas esas decisiones se hagan con una base buena de información. Bien, teníamos como objetivos crear esa red física de observadores, establecer métodos de seguimiento, tomar datos a largo plazo, empezar a tomarlos, analizar las tendencias de las poblaciones de esas especies y ayudar a cumplir con eso en los informes seccionales de la Directiva Hábitats. Se publicó un libro que es ese manual de seguimiento con las especies de la Directiva Hábitats. Como digo, esas especies son 18 que se han nombrado y nosotros en su momento en la propuesta pensamos que habría entre 8 y 15 agentes de protección de la naturaleza y entre 6 y 16 voluntarios. La realidad es que ahora mismo tenemos 60 agentes de protección de la naturaleza y más de 200 voluntarios participando en la red, con lo cual, y si no crecemos más porque no tenemos más capacidad, pero con lo cual podéis ver cuál es el interés de la gente en participar en este tipo de trabajos. Este proyecto lo denominamos Adopta una planta y es un proyecto único en el mundo, en el que todo el mundo puede participar, da igual el nivel de conocimientos que tenga, nosotros nos adaptaremos a su nivel. Lo que se hace no son seguimientos de abundancias de plantas, siempre de manera muy rigurosa y científica, siempre acompañados, los diseños en científicos siempre están acompañados por nosotros y todo eso lo asociamos luego a cuáles son los dos grandes motores de cambio global, como son el cambio de uso de suelo y el cambio del clima, lógicamente. Y con ello pretendíamos primero construir esa red física de observadores que se quede a largo plazo, esos más de 200 y pico personas que están ahora participando en este monitoreo a largo plazo, que es lo más difícil, conseguir que las cosas sean a largo plazo, se mantengan en el tiempo, y recoger y analizar datos pues, de alta calidad para estimar esas tendencias que son nuestros indicadores de alarma, son las que nos están diciendo si la población está bien o está mal, porque raramente vamos a ver desaparecer una población, casi nunca se ve, pero lo que sí se puede ver es si esa tendencia es buena o es mala y si esa población está sufriendo presiones y amenazas o no. Aquí tenéis un esquema muy general de cómo funcionamos, hacemos una formación personalizada a cada uno de los grupos, organizamos charlas con ellos, incentivamos su pasión por la naturaleza, les damos certificados de adopción de plantas,
Cada año hacemos la celebración del Adopta una planta, nos vamos a un espacio protegido, a un lugar de la Red Natura que no se conoce mucho, hacemos una presentación de cuáles han sido los resultados de ese año que hemos recogido entre todos y hacemos una excursión por la naturaleza, que es lo que más les gusta a ellos al final. Y esto es lo que ha dado de sí este programa. Pues ha dado de sí que tenemos ahora mismo en Aragón 220 lugares de seguimiento, nada menos, que involucra más de 200 especies de plantas, de las que el 30% son amenazadas y que el 70% de esos sitios están dentro de la Red Natura 2000. Tenemos algunas también fuera. Y que involucra ahora mismo, como decíamos, a unas 250 personas activas, pero entre las que acompañan, las que van, las que tal, las que cual, pues son más de 400 personas las que tenemos registradas como que han participado en el programa y han supuesto más de 2.000 días de trabajo de campo por su parte. Han entrado más de 300.000 datos, que se dice pronto, y ahí veis también cómo ha sido el crecimiento del número de participantes a lo largo del tiempo. Incluso en el año 2020, con la pandemia, tuvimos un 82% de personal haciendo los seguimientos, aunque nos dejaron salir, digamos, a partir del 21 de junio, si no recuerdo mal, que ya muchas especies ya se tenía que haber hecho el seguimiento. Un minuto. Un minuto. Vale. Bueno, paso muy rápido, simplemente para que vierais algunos ejemplos de lo que estamos descubriendo, pues dinámicas absolutamente muy variadas en las plantas, no me voy a entretener en esto. Simplemente también que veáis que durante todo este tiempo no hemos detectado más que 2 extinciones de 2 poblaciones en 12 años. Sin embargo, por el contrario, nuestro conocimiento ha aumentado el número de poblaciones que se han descubierto de especies de interés y que el primer análisis que hemos hecho es que las plantas amenazadas, por ejemplo, son tremendamente estables, mucho más de lo que podíamos pensar. Están catalogadas como amenazadas, pero afortunadamente son muy estables. He de decir a continuación que en buena parte se debe a que están en hábitats muy estables y en buena parte dentro de la Red Natura 2000, lógicamente. La tendencia media que hemos encontrado es, de hecho, que en general de todo este seguimiento hay un 0.14% de crecimiento y dentro de la Red Natura 2000 es un poquito mejor que fuera de la Red Natura 2000. También, como decía, muy rápidamente hemos visto que dentro de la Red Natura 2000 el satélite Landsat lo que nos está diciendo es que están evolucionando, Aragón se está enverdeciendo claramente, tanto dentro de la Red Natura como fuera de la Red Natura, pero dentro de la Red Natura estamos perdiendo menos productividad y casualmente todas las especies amenazadas que hemos analizado en seguimiento están refugiadas en sitios que son los que han sufrido menos cambios de esa productividad. Tenéis las páginas web también donde podéis encontrar información. Tenemos una que es la del equipo. En Ordesa y Monteperdido trabajamos muchísimo con ellos. Tenemos más de 50 especies, un punto caliente de nuestro seguimiento. Tenemos una página web también donde podéis ver cuáles son las tendencias de todas esas especies que se siguen allí. Con fondos de recuperación hemos expandido ahora a trabajar esto, pero en 6 parques nacionales de montaña, por si alguien está involucrado o a alguien le puede interesar. Lo lanzamos ahora mismo para este año y listo. Simplemente espero haberos convencido de que sin ciencia ciudadana y sin participación de la sociedad va a ser imposible en el futuro conocer bien la biodiversidad y la única manera de enfrentarnos a cómo afrontar estos grandes retos. Pues nos has convencido. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a esta última intervención de la mañana, que corresponde a Luis Tirado. Hace justo un año celebrábamos precisamente la sección de redes sociales de Tempero el 25 aniversario del programa SACRE, diseñado para el seguimiento de aves en estos meses primaverales, con la participación también de voluntarios de toda España. Se sigue una metodología común que es a toda la Unión Europea, a todo el continente, por lo que es un excelente indicador para medir la salud de ecosistemas agrarios o de ambientes urbanos y la incidencia del cambio climático. En una ponencia titulada La investigación aplicada al seguimiento de las especies del programa SACRE, nos va a hablar Luis Tirado, delegado territorial de SEO BirdLife en Aragón, cuando quieras. Muchas gracias al Gobierno de Aragón, un placer estar aquí. Muchas gracias, Diana, está todo fenomenal. Oye, Chema, esta rara avis, ¿me permites la licencia por eso de los pajaritos? Capaz de andar por el medio ambiente, el medio rural, la agricultura, ganadería. Si este perfil no existiera de periodista, habría que inventarlo y, desde luego, una herramienta fundamental para el desarrollo. Lo de moderar hoy es más difícil todavía que esto. Pero sí, creo que podía ser ponente aquí perfectísimamente hoy. Bueno, el programa SACRE. No todas las aves se censan de la misma manera. Está aquí pues Antonio, que se encarga, por ejemplo, de censos de grullas.
Pues en un día, en un fin de, se censan cientos de voluntarios el mismo día, todas las boyas, por ejemplo, de España, ¿no? Esto no sería posible con las 400 y pico especies que tenemos. Dentro de otros programas de seguimiento que tenemos en SEO BirdLife, que son un montón más, pues tratamos de cubrirlas todas. Pero claro, unas de una manera y otras de otra. Se busca conocer el estado de conservación de las aves comunes, de las normalitas, las tendencias de sus poblaciones. ¿Porque nos gustan los pajaritos? No exactamente, aunque también, porque así lo dicen los criterios internacionales, como que comentaban ahora, de la UICE, en el criterio A, que es la evolución de las poblaciones. Como os decía, tenemos 400 especies en España, pues claro, pues hay un montón que censar. En el libro rojo, por ejemplo, el 63% no están ni analizadas. Incluye algunas de la Red Natura, no todas, pero algunas también. Y los hacemos pues con voluntarios especialistas, un mixto, tipo ciencia ciudadana, como estaban comentando aquí. Bueno, otros objetivos son indicadores del estado de la biodiversidad, las tendencias comentables, la conservación de alguna especie concreta y de los hábitats, aquí empezamos ya a tocar ya temas de la Red Natura 2000, a entroncar, o a cuantificar poblaciones, a actualizar la distribución de especies, y así más como por ejemplo los planes de desarrollo rural, planes rectores de su gestión, inclusive, claro, los de la Red Natura 2000 también. Bien, en el 81 aparece una comisión de censos de aves terrestres, y se inicia en el 96 el SACRE, el 97 el Noctua, que es de las rapaces nocturnas, y en el 2008, más recientemente, el SACIN, que es la de las invernantes. Pero ojo, que hace casi un siglo que empezaron los británicos o franceses. Bueno, no vamos mal, pero ahí estamos. Bien, estas son las zonas consideradas desde el principio, zonas biogeográficas en España. El SACRE se hace en toda Europa, es común en la metodología. Bueno, aquí aparecen algunas de cómo comenzaron unos u otros, hace cuánto, 41 en Finlandia, bueno, antes que nosotros, pero bueno, ahí estamos a la zaga. La metodología no es difícil, cualquiera puede participar, y luego me diré, sí, claro, anda que no hay que saber de pájaros, bueno, iré dando pistas. Hacemos estaciones o recorridos, mapeos, capturas y marcajes. Sobre todo hacemos dos en el SACRE, recorridos o estarte quieto en un sitio. También para el medio urbano hay alguna para zona alpina. Bueno, 20 estaciones o unos poquitos recorridos. Es un paseíto para salud fenomenal. 20 estaciones de 5 minutos, ahora en mayo o en junio, ahora lo estamos haciendo. El medio urbano también hay, son 10, parecido. Y se anota pues lo que aparece a más y menos de 25 metros. Hay una serie de metodología que tenemos cursos para aprenderoslo, si notáis algún tipo de dificultad. Los recorridos pues también con bandas de más menos 25 metros. Y en el SACRE urbano también con bandas. Si un pájaro pasa volando por arriba, ese estaba fuera 25 metros. Si aterriza y se va, ese estaba a menos 25 metros. Bueno, pues tiene su cosa. Y también cómo elegir las estaciones, pues que sean fáciles de acceso, a 1 kilómetro de una, si vas en coche de una de otra, bueno, que sea fácil de llegar, en fin, todas las facilidades posibles. Las fechas, pues ahora lo que estamos hablando en mayo, a primeras horas de la mañana, sobre todo al amanecer, que es el momento de mayor actividad, y tenemos una app propia para estas, es muy sencillito, la puedes cargar en casa si quieres, por si acaso en el campo no tienes cobertura, pero es fácil de meter los datos. Hacemos cursos también sobre esto, tipos de unidades, los recorridos, las estaciones que tú has elegido, un mapa pues si no te acordabas para poder llegar. Bien, ahora ya pues todo esto lo ha facilitado muchísimo, ¿no? El volcado de datos a una nube casi online, en cuanto coges cobertura, puedes trabajar sin cobertura, por supuesto. Perdón, aquí sale alguna gráfica, como somos un poco frikis, ¿sabes? Los ornitólogos. Pues cómo te van las aves de tu zona que estás censando automáticamente. Bueno, y me diré, sí, claro, como trabajáis mucho con cantos, es lo que me faltaba. Bueno, aplicación sobre cantos, ¿vale? Cómo identificar los cantos y con un bonito y dicharachero sistema de aprendizaje, como una especie de curso, autocurso, ¿no? De zonas arboladas, herbáceos, bueno, un juego, pues, ¿qué más quieres? Entonces, pues de esta forma, pues te aparece una serie de filtros, cómo conocer las aves, detectarlas, identificarlas, que es verdad que tiene cierta dificultad. Pero bueno, si tú siempre haces la misma estación de muestreos en cuadrículas de 10 por 10 kilómetros, con que si siempre es el mismo, no pasa nada porque no te sepas todas las aves. Las que te sabes son las que te sabes y esas son las que apuntas todos los años. Bueno, se analiza con el Analysis Stream, es un sistema
que te permite pues, diferenciar entre incrementos fuertes, estables, declives. Esto ya pues, te empieza a ser un tema de estadística un poco más complicado de explicar. El descenso de la población es significativo, y eso es significativo es porque ¿te parece mucho poco? No, hay unos rangos, y si desciende significativamente es porque hay diferencias significativas, que es un tema, una jerga, digamos, estadística de estas cuestiones. Lo bueno es que se hace en toda Europa igual, y de esta manera, pues mucho mejor. Nosotros lo hipersimplificamos para que todo el mundo entienda las cosas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la cobertura de muestreo. La de Aragón está completada, por cierto, por un seguimiento que hacemos de SACRE, específico que financia el Gobierno de Aragón. El incremento de las coberturas de muestras va en aumento, ahora con el COVID se ha paralizado, pero vuelve a seguir. Aparece este tipo de tablas. ¿Qué tabla? Bueno, pues para cada especie tenemos, pues por ejemplo, el abejaruco en España, el eusebio en la zona mediterránea norte, que es la nuestra, Mediterránea Sur, la zona alpina, ¿cómo le va? Con semáforos, sencillo, para que todo el mundo pueda entender. Y si no, con gráficas, por especies, agateador, rojo, etcétera, etcétera. La especie que está en declive, pues la perdiz, que aparece aquí, pues lo que puede significar en su gestión cinegética. Especies que están estables, pues se ve la gráfica clarísimamente. Mucho más fácil que números, ¿no? O las inciertas, que esa que comentaba de que no tenemos una información clara. Fijaros cómo la gráfica tiene otra forma muy característica. Bueno, por grupos, hago mención ahora a mi condición de grupo ecologista, no sé si llamarlo alarmista, pero esta situación es así. La de los medios agrícolas. Fijaros cómo están agrícolas, propiamente dichos, agrícolas herbáceos, o sea, arbóreos, hay agrícolas medios varios. La parte norte de España o en mosaico están todas en caída libre. Todas. Pero, para compensarlo, para que no parezcamos tanto grupo ecologista alarmista, pues damos la parte positiva, ¿no? Los medios forestales, que están en muy buen estado de conservación. En general, mediterráneos, eurosiberianos. En ese sentido, fenomenal. Y tenemos grupos... Pero antes de lanzar a esto... Entonces aquí tenemos una primera gestión que se podía llevar a cabo en ese sentido. Si hay que financiar algo, se podría priorizar pues paralizar la financiación de concentraciones parcelarias, una modernización ambiental de los regadíos, o no nuevos regadíos, en vez de, y estoy exagerando mucho las cosas, un incendio forestal. ¿Por qué? Porque, y me quedo en esta gráfica, un incendio forestal va a tener una altísima resiliencia. La biodiversidad va a tener muy fácil, estoy siempre simplificando las cosas, su recuperación. Pero un nuevo regadío o una nueva concentración parcelaria, o la de los últimos 20 años, no. Y esta es la prioridad. También esto está ocurriendo dentro de la Grante 2000. Y esto podría ser la prioridad en cuanto a una financiación de un futuro presente que estamos ahora desarrollándolo, PDR, Plan de Desarrollo Rural, por ejemplo, ¿no? Para estas cosas sirven. Los medios arbustivos están más bien en caída libre. Es curioso porque están en aumento en sus superficies, algo que sugiere varios tipos de medidas. El medio urbano tiene una tendencia rara. Hay especies en declive, otras no. Hay refugio de especies agrícolas que se incorporan al medio urbano. Y en general, lo que quería resumir con mi intervención es el SACRE se utiliza como se utiliza para aves comunes. Es relativamente sencillo, luego por grupos, adaptarlo a los diferentes tipos de Red Natura 2000. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la Red Natura 2000 requiere un monitoreo, un seguimiento de especies concretas, amenazadas, etcétera, etcétera, ¿no? De hábitats X. Pero las tendencias de aves comunes, por grupos, como os he explicado aquí, nos pueden explicar mucho mejor, y no mucho mejor, pero más rápidamente, efectos como, por ejemplo, una mala praxis de una medida del Plan de Desarrollo Rural, algo más coloquial, más del día a día, o los efectos de cambio climático, por ejemplo. Entonces, esto nos puede dar pie en un futuro inmediato a una implementación en los planes de gestión de la Natura 2000 de medidas concretas que puedan hacer falta o futuras, o una financiación necesaria que se pueda ahora mismo no la puedas tener en cuenta, ¿no? O creas que no es necesario, y en el futuro sí. Nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis. Bueno, pues me comentan que por el tema también de organización del edificio, que no tenemos tampoco más tiempo, son las 2:06.
Si hay preguntas, pues también por la tarde volvemos a tener una charla abierta y allí sí que vamos a tener más tiempo para poder formular todas las cuestiones que se quieran plantear. Me piden también que recuerde que aquí afuera os podéis anotar al autobús que saldrá mañana a la Laguna de Gallocanta para realizar esa visita a la zona, a la Reserva Natural dirigida, y simplemente recordaros que a partir de las 4:30 comienza la última mesa redonda, en la cual tendremos a agricultores, a personas vinculadas al turismo rural, personas que están trabajando en el territorio y dentro de la red Natura 2000, así que nos emplazamos a esa hora, a las 4:30 de la tarde, y aquí os esperamos a todos vosotros. Muchísimas gracias y un aplauso también para todos los ponentes. Un saludo.